muchachos, estamos aquí en otro vídeo, esta vez dedicado a los aspectos morfológicos de la ciudad. Vamos a seguir hablando de la ciudad. Ya sabéis que estos dos temas de cara al examen tienen la misma temática, que es la ciudad, y seguimos hablando de ella. En este caso nos vamos a centrar en el vídeo de hoy en dos puntos. Primero hablaremos de los aspectos morfológicos, es decir, el paisaje que presenta la ciudad, el paisaje urbano, la forma que tiene la ciudad, y luego veremos un poco la estructura interna de la ciudad. Este segundo punto lo acabaremos en el siguiente vídeo. En este caso, el paisaje urbano es un aspecto que nos interesa porque en el examen tradicional siempre suele caer una práctica que es el comentario de un plano urbano. Y relacionado con el plano está el aspecto morfológico. No solamente vamos a ver esta parte que se relaciona con el plano, sino que también veremos cómo se estructura las diferentes partes de la ciudad y con respecto al uso que se hace del suelo, y también veremos cómo se construyen los edificios en la ciudad, básicamente si con una trama cerrada o con una trama abierta, que luego explicaremos. Vamos a empezar con el primero de los aspectos, que tiene relación con el plano urbano, porque normalmente cuando se comenta un plano hay que hacer primero referencia a dónde se encuentra situada la ciudad que estamos comentando. Cuando se habla de la situación de una ciudad hay que mirar dos aspectos, el emplazamiento y la ubicación. También se suele decir y la situación, ubicación, situación, hay que diferenciarlo, ¿vale? Vamos a empezar diferenciando qué es el emplazamiento. El emplazamiento es el lugar concreto en el que se sitúa la ciudad. Es decir, la ciudad, debido a su origen, ha podido ser colocada por sus fundadores pegada a la costa, en el valle de un río, en lo alto de una montaña, porque el carácter de la ciudad era defensivo, etcétera. Esa situación concreta, relacionada con la geografía, es lo que llamamos el emplazamiento. Vamos a verlo aquí. ¿Vale? Depende de las características del medio físico, es decir, de la topografía, y está en función de para qué se creó la ciudad. ¿Vale? Ese no suele ser el origen. Aquí nos ponen un ejemplo. Si las ciudades han sido fundadas con fines defensivos, pues lo normal es que se ubiquen en montañas o en colinas, en lugares que tengan una buena visibilidad y sean fáciles de defender. Por el contrario, que el origen era comercial, pues normalmente en una buena vía de comunicación, que puede ser en una zona llana, en un camino, ¿de acuerdo? En fin, hay muchos motivos. El otro elemento del que estábamos hablando para conocer dónde se sitúa una ciudad es el de la ubicación, el de la situación. Esto es un concepto más general, es el lugar de la ciudad, pero relacionada con el entorno en el que se encuentra. Es un concepto más amplio. Por ejemplo, si cogemos el caso de Barcelona, el emplazamiento, sabemos que es un emplazamiento costero, pegado a la costa del mar Mediterráneo. Pero si lo tenemos que ubicar con respecto a su entorno, pues diríamos que se encuentra en el levante español, en el nordeste de la península ibérica, en torno a entre la costa y en un sistema montañoso, ¿no? La cordillera costero-catalana. Pues el caso de Sevilla, su emplazamiento es a las orillas del río Guadalquivir, se encuentra a las orillas de un río, ese es su emplazamiento. Ahora su ubicación, su situación general es al suroeste de la península ibérica, en la depresión del Guadalquivir, en el Bajo Guadalquivir, ¿vale? Son dos conceptos muy relacionados, pero que hay que diferenciar y que normalmente son útiles cuando se comenta un plano. El segundo aspecto que hay que tratar cuando se habla de la morfología urbana es el de la construcción de los edificios. Si los edificios se hayan construido todos muy cerca unos de otros sin dejar apenas espacio entre ellos, o si por el contrario la edificación de la ciudad deja amplios espacios entre los edificios, entonces reciben dos nombres diferentes.
En el primer caso se llama trama cerrada, en el segundo caso trama abierta. Algunas veces se nombra también la trama semiabierta cuando no están totalmente pegados, pero tampoco hay una gran cantidad de espacio libre entre ellos. Bueno, ahí tenéis el concepto de trama, también muy importante en el comentario del plano, que ya lo veremos en su momento, y que básicamente hace referencia a la distancia que hay entre la construcción de los edificios. Normalmente en un casco histórico de origen muy antiguo, medieval, pues los edificios se agrupan unos muy cerca de otros. No hay prácticamente espacio. Si nos vamos yendo a las afueras de la ciudad, esa trama se va abriendo. Aunque, por ejemplo, en el ensanche de Barcelona se siga considerando trama cerrada porque aunque los espacios son más amplios, siguen siendo solamente calles lo que separan unas manzanas de otras, pero ya no es tan cerrada la trama. Y si nos vamos a la periferia, entonces ya aquí podemos ver ya espacios verdes, en fin, una zona más abierta que da lugar a la trama abierta. Ahí tenéis, las tramas son dos, la trama de orden cerrado, muy poco espacio entre ellos. Hay diferentes casuísticas, aquí os he puesto algunos ejemplos. Cuando la ciudad se fue industrializando, los primeros barrios obreros se construían de esta manera. Otros ejemplos son los ensanches de las ciudades, que ya os digo que son más abiertas, pero aún no hay mucho espacio entre las manzanas de edificios. Y ya las tramas de orden abierta, que entonces sí hay más espacio y a veces los edificios aparecen como aislados en el entorno. ¿Vale? Esto es sencillo y también es interesante porque cuando uno ve un plano de una ciudad debe hacer referencia a esto de la trama. Y el apartado C, que luego ampliaremos en el siguiente punto, tiene que ver con los usos del suelo, es decir, con el uso que se hace del espacio urbano, el tipo de actividad que se desarrolla en cada parte de la ciudad. Eso lo tenéis aquí. Y aquí tenéis la clasificación del tipo de actividades que se desarrollan en la ciudad. Tenemos la residencial, que es la más común, pero luego tenemos espacios donde predomina la actividad del comercio, la actividad comercial. A las afueras tenemos la actividad industrial y luego tenemos partes de la ciudad que se dedican al ocio y al esparcimiento, a la vegetación, jardines, parques, son espacios verdes. Hay una segunda clasificación, otra manera de analizar el uso del suelo, que es, en vez de ver el tipo de actividad que se desarrolla en él, ver si el suelo tiene una propiedad, un dominio público o privado. Bueno, esto para el comentario del plano nos vale menos, pero tenéis que saber lo que también se hace. Y el segundo punto del vídeo de hoy tenía que ver con la estructura urbana. Está muy relacionado con el último aspecto, el uso del suelo. ¿Vale? Entonces, atendiendo al uso del suelo, al tipo de actividad que se desarrolla en la ciudad, podemos dividir esta en diferentes espacios que nos vienen muy bien en el comentario del plano urbano, en la parte central, de hecho, del comentario. Bueno, ahí tenéis las diferentes partes de una ciudad, no solamente desde el punto de vista morfológico, porque cada parte de la ciudad presenta su propio aspecto. No es lo mismo el casco histórico con edificios más antiguos, los monumentos más importantes, que la periferia de la ciudad, donde podemos ver más instalaciones industriales, infraestructuras necesarias para la ciudad, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí diferentes partes que vamos a ir analizando. He puesto ahí el casco antiguo, el centro comercial, las áreas residenciales y la periferia. Estas partes de la ciudad es bueno incluso en el plano que los delimitemos para demostrar que conocemos la estructura de la ciudad. Hoy vamos a hablar del casco antiguo y en el siguiente vídeo nos pasaremos ya al CBD o Central Business District o District, que es el centro comercial de la ciudad. Con respecto al casco antiguo, bueno, pues es la zona más antigua de la ciudad, a partir de la cual se ha desarrollado esta. En el caso de España, muchos centros históricos o cascos antiguos son de origen medieval, aunque algunas sean de origen romano, pero no se conserva esa parte, y entonces lo que nos queda es normalmente la medieval. Bueno, esto es lo que nos vienen a decir aquí, que las características del casco histórico pues depende de su origen, de la cultura que dio lugar
a ese casco histórico. Como os digo, normalmente en España esta parte de la ciudad suelen ser medievales, y si no, pues edificios de la Edad Moderna, del Renacimiento y demás. Más atrás de la Edad Media, de la Edad Antigua, pues se conservan pocos, aunque podemos encontrar algunos. Vamos a ver una de las características de estos cascos históricos que suelen repetirse en las ciudades españolas. El plano típico del casco histórico es el plano irregular. Como ya hemos analizado en clase, el plano irregular, pues no tenéis ningún problema a la hora de decir sus características, y ahí os he dejado algunas, ¿vale? Como esto de las calles estrechas, edificios muy antiguos, etcétera. Vamos a encontrar en el casco histórico de todas las ciudades los edificios con mayor valor histórico-artístico. Es un valor patrimonial importante de las ciudades, normalmente su catedral o su ayuntamiento, que suelen ser edificios de valor histórico. Un aspecto del casco histórico es que a veces no están bien adaptados a la vida urbana, y entonces a lo mejor no son especialmente adecuados para vivir en ellos, o necesitan una rehabilitación para que así sea. A veces tampoco son adecuados para el tráfico, y entonces lo que se tiende a hacer es ir poco a poco peatonalizando este casco histórico y sacando fuera el coche, dejando solamente los transportes públicos y demás. Bueno, aquí hay un comentario que dice que si se produce la rehabilitación, pues normalmente es gente con dinero la que vive allí. Normal, porque rehabilitar este tipo de edificios que nos encontramos en el casco histórico no es barato. ¿De acuerdo? Bueno, hoy tenemos un vídeo un poco cortito. El próximo día nos centraremos ya en el punto 3.2, pero también aprovecho para deciros que los vídeos posiblemente a partir de ahora sean diarios, ¿vale? Luego os diré más. Nos vemos en el siguiente vídeo.